Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y agradecerles la oportunidad que me brindan para permitirme entrar a sus hogares y a sus corazones. Gracias por poder participar en este su canal. Yo soy Jesús. Hoy es viernes 28 de octubre. Les invito para que reflexionemos juntos. A Cristo Jesús lo seguían multitudes de gentes, muchísima gente que lo seguía. Y saben, eligió solamente a 12 y los envió para que anunciaran el reino de Dios. Sí, anunciar el reino de Dios del que hemos hablado mucho, para que ellos descubrieran el reino de Dios dentro de sí mismos. Después de ellos, eligió a otros 72 y los envió a los lugares donde él deseaba ir. Así comenzó el maestro, con 12, después envió a 72 y miren, el trabajo continúa. El mismo maestro primero limpió las mentes de sus discípulos de todo aquello que les impedía conocer el reino de Dios. Sí, todo aquello de lo que ellos estaban acostumbrados y así pensaban, él primero fue trabajando en ello. Y ellos lo que hicieron, dejarse llevar por el maestro, porque ellos se estaban preparando para ser maestros de vida. Les enseñó al verdadero Dios que ama eternamente. Les enseñó a ese Dios creador, a ese Dios misericordioso, a ese Dios bueno, a ese Dios que siempre nos ama. Así fue preparando a sus propios discípulos. La misión del maestro la entendieron todos y cada uno de ellos. Fueron enviados a compartir lo que habían aprendido del maestro, a compartir la vida y haciendo lo que el maestro les había enseñado. Por eso fueron a curar a los enfermos. Pero dense cuenta que primero ellos se limpió su propia mente de todo lo que habían aprendido. Les habían enseñado por tradición. Ahora ellos iban hacia los enfermos y a poderles mostrar al Dios vivo, a ese Dios que los ama y hacerles conciencia de que ellos podían sanarse cuando ellos pensaran en sí mismos, cuando ellos fueran capaces de amarse a sí mismos. Cuando ellos se amaban, se daban cuenta de ese reino de Dios que había dentro, porque ellos se los fueron a enseñar. Enseñarles el reino de Dios. ¿Cómo? Entra dentro de ti, descubre lo que hay en ti y tú te puedes sanar. Por eso era el abrir las conciencias, despertar las conciencias de los enfermos para que pudieran sanar. Y sanaban. Ellos sanaban. Pero había una actitud de servicio y de entrega por parte de los discípulos, porque habían visto al maestro y habían hecho una conexión con el maestro para poder servir y vivir. Bien. Ahora bien, el maestro comenzó solo. El maestro comenzó a llamar de uno por uno. Llamó a uno, llamó a otro, hasta que hizo el equipo de los 12. Y como decíamos, después fueron 72. Les dijo que no se detuvieran en el camino, es decir, por el camino de la vida, para no perder el tiempo. Y nos preguntaremos, ¿cómo es perder ese tiempo? ¿Nosotros perdemos el tiempo en los encuentros con las personas, en cosas, hablando de cosas que no tienen sentido? No tienen sentido. Cuando podemos hablar de algo que nos motive para poder transformar el mundo, hablamos de las cosas que en lugar de poder hacer que el mundo se transforme, se deteriore. ¿Pero por qué? Por los mismos comentarios que hacemos. Sí, piensen bien. Si Cristo dijo no se detengan por el camino para ir a evangelizar, entonces detenerse en el camino es a perder el tiempo, detenerse a comentar cosas que no tienen sentido. ¿Qué deseamos todos nosotros? Deseamos que nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros estados, países, continentes, el mundo entero sea distinto. Es lo que deseamos. Queremos que cambie para vivir de una manera distinta como se vive actualmente. Pero necesitamos reflexionar en nuestra propia misión. A ver, reflexionar en nuestra propia misión significa
¿Qué fue lo que hizo el maestro? Comenzó solo, sí, y comenzó llamando a sus primeros 12 discípulos. Lo seguía mucha gente, pero él eligió a los 12. ¿Por qué no comenzar en la familia a poder trabajar con cada uno de ellos para poder hacerlos conscientes de lo que les toca hacer en este mundo? Sí, es que tenemos una misión, hacer que la persona sea consciente de quién es y lo que puede ofrecer en el mundo. Porque si nosotros nos detenemos a hablar tonterías, a perder el tiempo en otras cosas que no tienen sentido, nos detenemos en el mundo solamente a hablar de puros problemas y dificultades y de más cosas negativas, es perder el tiempo. Nos estamos deteniendo en el caminar de nuestra propia vida, en algo que estamos perdiendo el tiempo de nuestra propia vida. Si no, pensemos muy bien en esto. ¿Cuánto tiempo se pierde en un hogar cuando discuten, cuando pelean, cuando pleitean? ¿Cuánto tiempo se pierde? ¿Cuánto tiempo pierde el estudiante en lugar de ponerse a estudiar, de poder hacer otras cosas que no lo llevan a nada? Piensen en eso. Nos hace falta reflexionar y profundizar. De verdad, eso es lo que nos hace falta. ¿De qué se habla en un centro de trabajo? Envidias de unos para con otros. Siempre estar pensando en querer ser mejor que el otro. ¿Por qué? Si tú vienes a hacer lo tuyo, ¿por qué tienes que venir a competir con otro? ¿Cuántas cosas se hacen perdiendo el tiempo? Tan solo en el momento de tomar los alimentos, ¿de qué hablan con ellos? ¿De qué hablas con tus hijos? ¿De qué hablas con los compañeros de trabajo cuando están tomando sus alimentos? Se hablan de problemas, de dificultades, de desgracias, de otras vidas y demás. ¿Qué vas a hacer tú al poder hablar y comentar de la vida de otra persona? Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Lo que tienes que hacer es por tu propia vida. Por tu propia vida. Si te pones a reflexionar y a pensar, el maestro comenzó solo. ¿Cuánta gente lo seguía y a cuánta gente le ayudó a hacer conciencia de su propia vida? Imaginen si aprovechamos de verdad el tiempo al encuentro de otras personas, de nuestros parientes, familiares y amigos, los compañeros de trabajo o los encuentros con la propia familia, con tu propia familia. Si te pones a pensar y reflexionar, te darás cuenta que ese tiempo que han desperdiciado en otras cosas que no tienen sentido y trabajas en que ellos se concienticen, que vayan limpiando de su propia mente la basura que no les va a traer nada bueno, ¿cuánto bien harían? Imagínate el que pudieras tú preparar tu relevo en este mundo, para que cuando tú te vayas de este mundo, imagínate cuánta gente pudiese ayudar a transformar su propia vida. Ayudar. Cada uno es consciente de transformar su propia vida. Tú no vas a transformar a nadie a la fuerza. Tú solamente comparte la vida, ellos se encargarán de los demás. Se requiere de que cada uno de nosotros haga conciencia y nos propongamos trabajar para lograr que lo que nos rodean tomen conciencia todos de su propia vida. Y dejemos de transmitir y comunicar basura hacia los demás. Podemos ir sanando cada vez más a las personas hablándole de cosas, de algo emprendedor, de éxito, de positivo. Dejemos de transmitir basura. Dejemos de llevar basura y hacer comentarios solamente de desgracias, solamente de negatividad, solamente difamando a las personas. Dejemos de hablar de eso. Aprovecha mejor el tiempo para poder invitar a la otra persona a que vaya reflexionando en todo lo que puede hacer, en todo lo que puede dar, reconociendo en la propia persona sus propias cualidades y talentos, sus propias actitudes, todos los dones que Dios le ha dado y de lo que él puede llegar a ser, de lo que puede lograr, de lo que puede transformar. Eso cuánto daría. Recuerden, cuánto bien haríamos si logramos que las personas hagan conciencia para poder tener una mejor calidad de vida. Tendremos una sociedad más sana. Entre menos basura transmitamos, más sana vivirá nuestra propia sociedad. Esto significa que siendo conscientes cada vez más, evitaremos, sea quien sea, que nos transmiten comentarios irrelevantes. Te insisto, por favor, no permitas que haya personas que te hagan comentarios de cosas de basura e irrelevantes. Todo aquello que no te ayudará para poder crecer, sino que al contrario te enfermará, no lo permitas. No permitas eso.
Por eso los enfermos se sanaban por una razón, porque no se les permitía que hablaran y renegaran de la propia vida. A ellos se les hacía conscientes de que hablaran de lo que ellos deseaban. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué opinas de ti mismo? ¿Qué te gustaría llegar a ser? Y ellos mismos hablaban de lo que ellos quisieran llegar y lograr hacer, pero no hablaban de poder difamar, de atacar y hablar amargadamente. No, eso es lo que significa que Cristo no permitía que hablaran los demonios. Los demonios eran sus propias enfermedades, renegar de la enfermedad, siempre estar molestos y demás. Pura basura y pura negatividad, eso es lo que les impedía. Háblame de ti, de lo que tú quieres ser. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú deseas? Eso es lo que hablaban los discípulos. ¿Y cuánto se vino encendiendo todo esto? Ahora lo que necesitamos es recapacitar y retomar el sentido de lo que es evangelizar. El sentido de lo que vienes a esta vida, el sentido de tu propia misión. ¿Qué es lo que quieres hacer? Piensa. ¿Comienza solo? Sí, comienza solo. Pero poco a poco, transmitiendo lo mejor y siendo positivo, verás cómo la gente va transformando poco a poco su vida. Hagámoslo. El maestro comenzó solo. Siguieron 12, luego 72 y veamos cómo sigue extendiéndose cada vez más su doctrina. Pero hagámoslo de esa manera. Ante todo, primero limpiemos la basura que hay en nosotros, quitémosla y decidámonos a hacer conciencia para poder entender que venimos a este mundo a poder trabajar por transformarlo con nuestra propia vida. No se les olvide. Dejemos nuestros relevos ya. Venimos a eso, dejemos más relevos que se encargan de poder ir transmitiendo para ser conscientes de ser mejor, mejor y mejor. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo y en respuesta a sus peticiones se abre una segunda fecha para la conferencia Sanando las heridas de la infancia. Domingo 13 de noviembre, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Lugar, Poliforum León. Evento privado a puerta cerrada. Tiene un costo. Para todas las personas interesadas en la conferencia en línea, les invito para que envíen su mensaje al teléfono desde el alma. También les invito para que dejen un like y un comentario si les ha gustado el tema de la reflexión. Asimismo, si tienen alguna intención o desean que los considere en mis oraciones, los estaré leyendo en la sección de comentarios. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.